Juan, creo que se fue un poco el audio. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Listo, esta revisión básicamente se basa en la guía de práctica clínica que tenemos de infectología sobre el tratamiento de infección de piel y tejidos blandos y un artículo del New England que habla de fascitis necrotizante. También así como otras consideraciones adicionales en el tratamiento de infección de tejidos blandos en zonas especiales que no suelen aplicar las recomendaciones usuales que se hace con gram positivos y otras bacterias que ya se las voy a comentar. Pues principalmente vamos a hablar rápidamente de la importancia del problema y por qué es importante conocer este tema fundamentalmente, no solamente a aquellos interesados en medicina interna, sino pues a cualquier médico general. Digamos que es un motivo de consulta bastante frecuente y todos tenemos que saber manejar una infección de ese estilo. También vamos a hablar de la clasificación de las infecciones y vamos a hablar un poco de antibiograma y vamos a hablar de las como las más importantes infecciones de las que habla la guía, que suele ser el impétigo, el eczema, la erisipela y la celulitis, y las infecciones purulentas y necrotizantes y un abordaje general de estas infecciones. Y también al final las tablas con el resumen de dosis de antibióticos y ajustes basados en tasa de filtración glomerular, que es lo que la guía recomienda. Entonces, principalmente, bueno, lo que les contaba al inicio, las infecciones de tejidos blandos son uno de los principales motivos de consulta, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Esos datos son casi que para Estados Unidos, pero siguen siendo muy importantes. Casi 3 millones de personas, o hay 3 millones de consultas anuales para 2005 que son todas infecciones de tejidos blandos, y estas, junto a las infecciones urinarias y las neumonías adquiridas a la comunidad, son casi el 72% de todos los motivos de consultas a urgencias por infecciones. Entonces, sin duda, estas tres son bastante importantes y digamos que cualquier médico general pues tiene que conocer esta triada de infecciones porque pues si nos damos cuenta es casi que lo que más se va a presentar en un servicio de urgencias de cualquier nivel, que ya en el pasado tocaron infección urinaria y pues queda pendiente después repasar bien el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Y también, claro, es una condición que es bastante transversal y va a estar presente en cualquier disciplina médica. No solamente los médicos generales o los internistas los que ven solo adultos van a enfrentarse a las infecciones de tejidos blandos. También es bastante común en pediatría y cualquier especialista en otras áreas, incluso quirúrgicas, va a tener que saber abordar y reconocer este tipo de infecciones que pues van a estar presentes en el día al día de su trabajo. Entonces, digamos que todos tenemos que conocer este tema. También es muy importante porque a lo largo del tiempo han aumentado los costos con respecto al tratamiento de las infecciones de tejidos blandos. Esto probablemente asociado a un mayor uso de cefalosporinas, como vemos en esta gráfica, viéndolo desde el año 2000 hasta 2012, y de antibióticos como trimestoprim sulfamethoxazol, quinolonas, clindamicina y también el uso de penicilina. Probablemente también eso está asociado al aumento también de resistencias y el aislamiento más frecuente del Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Entonces, digamos que también no solamente es muy frecuente, sino que cada vez nos cuesta más y es un problema muy importante por esa creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos que usamos convencionalmente. Pero también es una gráfica que no distingue realmente el tipo de infección. Digamos que eso se puede tratar de infecciones de otro tipo en las cuales se aísla Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero nos damos cuenta, sobre todo en en la curva que es púrpura, que hay un aumento de los aislamientos de estafilococcus meticilino resistente adquiridos en la comunidad sin antecedentes de hospitalización o contacto con equipos médicos, lo cual también es bastante preocupante debido a que esto podría deberse también incluso a temas tan importantes como lo es la automedicación, em, y como el spread, como el esparcimiento de estas cepas bacterianas en la comunidad. Entonces, digamos que es algo que es un poco preocupante porque cada vez más nos quedamos incluso sin antibióticos. Y esto solo hablando del estafilococo, digamos que también nos preocupan mucho cosas como lo que es la Klebsiella neumónica PC, que también hay cada vez menos opciones para poder, digamos, combatirla y actualmente pues se aíslan es muy frecuentemente, digamos. Entonces solamente como para dar un gran panorama de por qué es muy importante también tener un uso racional de los antibióticos, que es lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien, entonces ya concluido esa parte y nosotros reconociendo la importancia del problema, vamos a hablar de la clasificación de tejidos blandos, de las infecciones por tejidos blandos. Uno puede clasificarlas por la anatomía o por el fenotipo de la infección.
Por anatomía, entonces, digamos, de superficial a profundo, tenemos las clásicas erisipelas, el impétigo o la foliculitis. Más profundamente vamos a hablar aquellas infecciones que comprometen la dermis, como puede ser el ectima, la forunculosis o los carbuncos, que van a ser como ese conjunto o esa profundización de una foliculitis inicial. Ya les voy a comentar eso bien. La celulitis, que ya compromete áreas de la fascia superficial, y la preocupante fascitis necrotizante, que ya compromete el tejido subcutáneo. Y podemos llegar incluso a compromisos más profundos como las mionecrosis, muy clásicamente por Clostridium, perdón, y aquellas que también pueden ser causadas por no Clostridium o agentes gram negativos también, que tienen una fisiopatología un poco diferente a las que, digamos, tienen el antecedente de una herida o una solución de continuidad. Pero típicamente, y esto también va a ser útil para decir el manejo, para orientar el manejo inicial, puede ser, vamos a clasificarlas en aquellas que son no purulentas, purulentas y necrotizantes, y otras que pueden irse a un fenotipo también de no purulentas o entre medio, que son los piodermos superficiales. Las infecciones no purulentas clásicamente descritas son erisipela y celulitis. Vamos a tener las purulentas como los forúnculos, los clásicos abscesos, los carbuncos y la piomiositis. Y aquellas necrotizantes, que es un espectro gigantesco, no solamente hablando de la fascitis necrotizante, sino de la celulitis, que después pasa a tener un fenotipo necrotizante, mionecrosis clostridial, gangrena estreptocócica. Digamos que la guía también reconoce que pueden ser entidades aisladas, pero muchas veces sus diferencias, digamos que son muy sutiles y no suelen cambiar demasiado el manejo. Digamos que usualmente las infecciones se suelen cubrir empíricamente de la misma forma. Entonces, pues digamos que es importante conocer que existen esos subtipos, pero digamos que lo más importante va a ser reconocer que la infección sea necrotizante. Entonces ya les voy a comentar también cómo reconoce una infección necrotizante. Y ya el impétigo y el ectima, que son los temas de los que vamos a hablar a continuación cuando ya toquemos el tema de las infecciones propiamente dichas. La gran mayoría de las infecciones de tejidos blandos van a ser causadas todas por bacterias gram positivas que son comunes, gram positivas que son comunes en la piel, especialmente Streptococcus pyogenes, que hay abreviado GAS, que es el mismo estreptococo del grupo A, y el Staphylococcus aureus. Tanto que una proporción muy 50-50 incluso de lo que es el meticilino sensible y el meticilino resistente. También es importante y no podemos ignorar, porque digamos que la guía hace mucho énfasis en el cubrimiento de gram positivos, pero no podemos también olvidar a aquellos agentes gram negativos y a los hongos, especialmente cuando tenemos una infección que está en áreas como por ejemplo pliegues, región glútea o inguinal, donde la prevalencia de, que de gram negativos pues es un poco más alta, y usualmente esas infecciones van a ser causadas por gram negativos o incluso pueden ser polimicrobianas, tienen gram negativos y gram positivos asociados. Entonces también, digamos, hay que tener eso muy presente. Los hongos también son un tema aparte que no vamos a tocar hoy. Uno muy clásico que más que, digamos, superficial suele ser, por ejemplo, la famosa mucormicosis, que suele ser bastante, digamos, de una rápida evolución, y digamos que no es el foco de esta charla, pero también conocerla. ¿Listo? Usualmente muy localizada en síndromes como rinocerebrales, como muy en septum y demás se puede ver, y especialmente en pacientes inmunocomprometidos, y escrito también en COVID, la pandemia que fue también muy popular. Claro, lo importante también en el abordaje inicial es que ustedes tienen que preguntar, digamos, si ese paciente ha tenido heridas recientes o posibles puntos de entrada que también nos orientan a tener un abordaje distinto, a pesar de que la etiología podría también ser diferente. Entonces, antes de comenzar con las propias infecciones, voy a hacer un repaso como corto de la lectura de antibiograma, que es un poco importante para poder también orientar la antibioticoterapia sin duda, y que también nosotros deberíamos conocer. Y es un abordaje algo superficial, pero digamos que, porque digamos que planea hacer una charla como más profunda sobre el tema de antibiograma y microbiología, pero esto nos sirve ahora como para poder tener esa aproximación inicial en la clínica, lo que nos sirve a nosotros al momento de un perfil de resistencia. Lo primero es saber identificar que de uno de los agentes más causales, que es el Staphylococcus aureus, su perfil de resistencia. Para nosotros saber si ese estafilococo es meticilino resistente, lo que hace uno principalmente es basarse en su resistencia a la oxacilina. Esta gráfica me gusta mucho también, y es traída de una presentación de que se hizo en la Universidad de La Sabana, me parece muy bueno, y lo que hace va a ser en que vamos a fijarnos en esa concentración mínima inhibitoria, que usualmente el antibiograma la reporta. Entonces digamos que conocerla uno pues no es muy importante, como lo vemos en este antibiograma.
Entonces uno primero se orienta y dice, bueno, vemos si esta cepa aislada, que es un Staphylococcus aureus, es resistente o sensible a la oxacilina. Entonces vamos a ver oxacilina y nos damos cuenta en este antibiograma que es resistente a la oxacilina. Lo que se trataría de un estafilococo que es meticilino resistente. Y por lo tanto, usualmente no vamos a dar, digamos, tratamientos con cefalosporines, que es una de las que se podría dar en meticilino sensible. Sin embargo, esto puede ser un poco más profundo. Digamos que cuando uno va, ya tiene el diagnóstico y uno sabe que se trata de un meticilino resistente, lo importante va a ser y clasificarlo en si se trata de uno que es adquirido en la comunidad o adquirido, o digo, de perfil de la ambulatorio o de perfil hospitalario. Esto se puede ver viendo la sensibilidad a los macrólidos. Entonces uno va a ver si esta cepa aislada es resistente o sensible a la eritromicina, a la clindamicina o al trimetopinsulfametoxazol. Entonces, como nos podemos dar cuenta también en este antibiograma, digamos que en eritromicina no está reportado, pero digamos que por la propia MIC tendría que ser mayor a 8 y con la clindamicina debería también ser mayor o igual a 4. Entonces, digamos que en este antibiograma podríamos también decir que por ser de resistente a la clindamicina, se trata también de uno que es adquirido o tiene un perfil hospitalario. Lo importante también de esto es posteriormente clasificarlo con un test de Hodge. Digo, con el test, el D-test. El D-test lo que nos va a dar también, y esto especialmente cuando tenemos un perfil que es sensible a la clindamicina, pero resistente a la eritromicina, porque hay un fenómeno de resistencia inducible que es importante evaluar, porque digamos, si en este antibiograma me diera a mí que es sensible a la clindamicina, pero resistente a la eritromicina, podría ser que yo dé clindamicina, digamos, pensando que porque claro, digamos, es sensible, pero como hay una resistencia también inducida, probablemente ese antibiótico in vivo no me vaya a funcionar. Entonces, por eso es importante realizar ese test para yo evaluar si hay una resistencia inducible a la clindamicina por esa resistencia que ya hay a la eritromicina. Dependiendo de ese resultado, entonces yo voy a poder saber si yo puedo dar un tratamiento u otro. Si ese D-test es negativo implicando que no hay resistencia inducible, entonces yo perfectamente puedo usar la clindamicina. En caso de que yo tenga un D-test que sea positivo, digamos que ya no voy a poder usar esos macrólidos y me va a tocar ir ya a una línea un poco más avanzada como el uso de vancomicina, que es lo que usualmente se hace. Entonces, ahí queda como el mensaje importante, que aquellos que tengamos un S. aureus meticino resistente, que tenga un patrón hospitalario, importante hacer un D-test para poder definir esa inducción o esa resistencia inducible. Ya más adelante les voy a mostrar cómo se ve un D-test para que se lo imaginen mejor. El caso de AMC también es importante evaluarlo principalmente cuando vayamos a hablar de ese algoritmo para poder diagnosticar a las KPC también. Las AMC se refiere a aquel mecanismo de resistencia en el que va a ser naturalmente resistente a las aminopenicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasas y a todas las cefalosporines de primera y segunda generación. Entonces, digamos que es importante también conocer este perfil de resistencia. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar entonces la sensibilidad a los carbapenémicos. Entonces, tenemos las opciones del doripenem, el ertapenem, el imipenem y el meropenem, y de acuerdo a eso nos vamos a un algoritmo u otro. Entonces, digamos que aquellas cepas que sean sensibles a los carbapenémicos, es importante, digamos, diferenciar si ese aislamiento se trata de una bacteria que es fermentadora de glucosa o no, principalmente para saber si podemos usar ertapenem en este caso. Clásicamente, digamos que no se suele recomendar mucho el uso de ertapenem, por ejemplo, lo escucharán mucho en Pseudomonas aeruginosa, siendo uno de los únicos carbapenémicos que no cubre Pseudomonas aeruginosa. Siendo Pseudomonas un no fermentador de glucosa, también visto por este grupo, que es como digamos que lo que hace es resumir las bacterias que no son fermentadoras de glucosa y no se benefician del tratamiento con ertapenem, que es el pavesar, que ya les voy a contar, que ya les voy a mostrar en la imagen cuáles son todo el grupo del pavesar. En cambio, si ese aislamiento se trata de una bacteria que es fermentadora de glucosa, de un grupo de enterobacterias, y es sensible a los carbapenémicos anteriores, se puede usar fácilmente el ertapenem sin ningún problema. En cambio, si tenemos resistencia a cualquiera de los carbapenémicos usados, lo importante aquí va a ser entonces hacer un test de Hodge para evaluar si hay una verdadera producción de carbapenemasas. También les va a mostrar adelante cómo se ve un test de Hodge. Y eso me va a cambiar a mí también el tratamiento más adelante, porque va a requerir ya más cosas como polimixina y tigecyclina o polimixina y usar el carbapenémico que tenga la menor concentración mínima inhibitoria.
Y en otros casos se puede usar, digamos, otros antibióticos un poco más avanzados, ceftazidima y Bactam, por ejemplo, pero usualmente reservado para KPC, aunque todas las KPC por definición suelen tener un perfil de resistencia a AMC. Estas son las bacterias del grupo Pavesar en los cuales no nos vamos a beneficiar del uso de ortapene, que van a ser Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Eikenella corrodens, Stenotrophomonas maltophila, Alcaligenes faecalis y Rociomonas giladri, que digamos que no se recomienda porque en este grupo de bacterias, digamos que no hay una buena respuesta al ertapenem en vivo, digamos. Por eso es importante tener hacer esa diferenciación. Y el otro grupo que también es importante evaluar es el grupo de las BLE, principalmente que es el grupo de que lo que hace es, que BLE es como el acrónimo que uno usa para referirse a las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, pues digamos, por ese mismo nombre, entonces es importante evaluar si esta cepa, que va a ser resistente usualmente a muchos beta-lactámicos, es sensible a los carbapenémicos y demás. Entonces va a tener una lógica similar a la anterior. Entonces tenemos que evaluar la sensibilidad que tiene al Astronam y a la cefalosporina de tercera generación. Con tal de que yo tenga una sola resistencia a cualquiera de estos, yo puedo sospechar de que se trata de una BLE. Después de eso yo tengo que irme a ver el perfil para ertapenem y asimismo yo voy a terminar haciendo una predicción si esa cepa BLE además es productora de carbapenemasas. Y el tratamiento inicial va a ser también parecido al del anterior. Y en caso de ser sensible, pues digamos que no, se puede usar también un carbapenémico. Y eso es como el resumen de las BLE. También aquí un antibiograma que también tiene ese resumen de lo que sería un aislamiento de una E. coli BLE, que podemos ver que es una cepa que es resistente al Astronam y en la interpretación lo marca como BLE. Este SBL es en español, de beta-lactamasa de espectro extendido, digo en inglés, de beta-lactamasa de espectro extendido. Y ya inicialmente uno debería evaluar otras cosas para poder, como les decía, si es productor de carbapenemasas y demás, porque cambia el cubrimiento antibiótico. Finalmente la KPC, que como les decía, tiene que ser BLE por definición. Usualmente KPC hace referencia a la Klebsiella pneumoniae, que es productora de carbapenemasas y es resistente a la gran mayoría de los antibióticos. Cuando uno tiene un aislamiento de una KPC, o sea, una Klebsiella pneumoniae, que además de tener un perfil BLE, produce carbapenemasas, eso evaluado con un test de Hodge, eso nos va a obligar a tener un tratamiento similar a lo anterior, que suele ser con polimixina o tigeciclina, o el uso también de polimixina y un carbapenémico que tenga la menor concentración mínima inhibitoria. Actualmente tenemos también antibiótico que se usa mucho y les va bastante bien, que suele ser la ceftazidima avibactam. ¿Listo? También un resumen de aquellas bacterias que suelen tener también el tipo de resistencia AMPC y BLE. Entonces, digamos que ahí también está otro acrónimo digamos, muy fácil de aprender, como lo que es Acinetobacter, Morganella, Providencia, los protus que son indol positivos, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. También incluso el perfil de resistencia, que como no podemos usar en AMC ningún tipo de aminopenicilina con inhibidor de beta-lactámico o cefalosporina de primera y segunda generación, y también con su terapia de elección, así como también las BLE, su resistencia natural y su terapia de elección, que van a ser usualmente los carbapenémicos, que tengan la menor concentración mínima, también la concentración mínima inhibitoria detectada en el perfil del tibiograma. Esto, como les comentaba, que también para que se lo imaginen mejor, que es el D-test que me sirve a mí para evaluar esa resistencia inducible. Tenemos los dos ejemplos que me parecen muy buenos. Un panel A donde ese test es positivo, implicando que se forma, si se dan cuenta, como si fuera una D, implicando que hay una resistencia inducible de la eritromicina a la clindamicina. Y en el panel B tenemos uno que es negativo, implicando que esa resistencia inducible no existe y podríamos usar en ese caso clindamicina para el cubrimiento antibiótico de esa cepa en particular. Y aquí un test de Hodge. El test de Hodge lo que hace acá es que, digamos, colocan en el disco, en el centro, un carbapenémico, digamos que en ese caso, digamos, podría ser ertapenem, y lo que hacen es hacer un cultivo control que va a ser el de que yo sepa que es una KPC, por ejemplo. En ese caso, digamos que en el uno tendría una Klebsiella que yo sé que es KPC. En el 2 tendría la cepa que yo estoy estudiando y la 3 un control que yo sé que no produce carbapenemasas y por lo tanto pues es esperable que no prolifere.
y se forma, digamos, cuando es positivo, usualmente esta forma en flecha, implicando que la cepa aislada, pero la cepa estudiada probablemente sea productora de carbapenemasas. En el fondo tiene un cultivo de E. coli, que usualmente me sirve a mí como, digamos, para crear un fondo para yo poder obtener esta imagen en flecha que les comentaba en un test positivo. Entonces, lo que les decía nuevamente, este test de Hodge lo que hace es concluir finalmente si la cepa estudiada es productora de carbapenemasas. Listo, ya una vez haciendo eso, digamos que con esos algoritmos claros, vamos a empezar rápidamente de cómo se ve un impétigo, un ectima, las demás infecciones y qué hacer. Entonces, principalmente, lo primero es el impétigo, que es un pioderma superficial, el cual consiste en una erupción pápulo-vesicular que puede ser clasificada como bulosa o no bulosa. El 70% suele ser no bulosa y suele ser muy característica encontrar estas cosas como amarillo verdoso que se hacen a lo largo de la lesión. Es una lesión que es mucho más común en niños menores de 5 años y frecuentemente lo tratan mucho en pediatría. Da mucho en el rostro de las extremidades. Su causa principal van a ser gram positivos, estafilococos aureus y Streptococcus piógenes, que es lo mismo que el estreptococo del grupo A, perdón, o los dos también sobreagregados. El tratamiento para este tipo de infecciones puede ser sistémico o tópico. Ya les cuento las indicaciones para decir cuándo es sistémico y cuándo es tópico. En cambio, el ectima se puede definir como una versión como ulcerativa del impétigo, que usualmente se describe con esas lesiones como en sacabocado, también con esas costas amarillo-verdosas y que suelen, digamos, dejar cicatriz, cosa que en el impétigo no suele ocurrir. En el caso del ectima, el tratamiento siempre tiene que ser sistémico, ¿listo? En ese no hay elección de si es oral o tópico. La forma en la que yo voy a elegir el manejo tópico sistémico para el caso del impétigo va a basarse en las siguientes características. Si yo tengo una lesión de tipo impético, que es de más de 5 lesiones, y aparte de pronto se asocia a brotes de glomerulonefritis posinfecciosa, que ese paciente muy raro, pero que tenga signos de pronto de respuesta inflamatoria sistémica, tiene que irse con tratamiento sistémico. Si no, pues ustedes pueden mandarlo a la casa con un tratamiento tópico, que suele hacerse con mupirocina, que son ungüentos que van al 2%, o ácido fusídico, que lo aplican sobre las lesiones y lo dan 2 veces al día por 5 días y realizan un control para ver cómo le fue a este paciente. En cambio, de tratarse de tener indicación para tratamiento sistémico, podemos usar trimethoprim sulfamethoxazolo clindamicina como primera línea, pensando que puede tratarse también de que haya un perfil de resistencia a la meticilina. Pueden usar de segunda línea si no sospechan ese perfil como cefalexina o dicloxacilina. Y en caso de que el paciente no tolere las cefalosporinas, pueden usar alternativas como claritromicina o eritromicina y están bien. Aquí también tengo una gráfica también de UpToDate muy buena que resume eso. Digamos que el perfil recomendado que suele ser orientado a aquellas cepas que son sensibles a la meticilina y sus dosis respectivas para adultos y niños. También les queda la tabla ahí. Ahora, hablando de erisipela y celulitis, digamos que el tema anterior de impétigo y eczema es relativamente sencillo. Vamos a hacer como un abordaje inicial, porque estas lesiones también pueden, digamos, progresar a tener una respuesta inflamatoria sistémica, hacer focos también de sepsis o progresar a una infección necrotizante. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es si esas infecciones son apropiadas de hospitalizar o si este paciente lo puedo tratar de manera ambulatoria. Entonces, hay como una serie de banderas rojas que me indican a mí que yo tengo que hospitalizar a ese paciente cuando yo, digamos, tengo una impresión diagnóstica de erisipela o de celulitis. Es que el paciente probablemente me cursa a mí con un síndrome de shock tóxico, o sea, que el paciente también curse con ese rash generalizado, descamación e hipotensión. Ya de por sí también la inestabilidad hemodinámica asociada a esa infección va a ser un indicador de hospitalización por tratarse de sepsis de entrada. Y yo sospecho una infección necrotizante, que también hay un compromiso articular en el que uno sospeche probablemente también una artritis séptica asociada, compromisos del injerto, digamos que un paciente también tenga operaciones y demás y uno tenga una infección de ese mismo sitio, pues va a ser, digamos, indicación de hospitalización. Pacientes que cursen con piomiositis también, o sea, una infección que se profundice cada vez más. Gangrena gaseosa asociada a Clostridium perfringens y también muy de la mano con ese perfil de infección necrotizante. Pacientes también que a su vez hagan trombosis venosa profunda, asociado también a un síndrome compartimental que puede ser muy raro. Digamos que muchas infecciones necrotizantes suelen cursar también con parestesias y con toda la clínica de síndrome compartimental, incluso si no la hay.
Entonces, este ítem va más orientado a que si usted cree que también ese paciente tiene una clínica también muy similar a síndrome compartimental, pues tiene que sin duda hospitalizarlo también. Y con eso, pues signos de respuesta inflamatoria sistémica, sugiriendo sepsis, linfangitis, que ya les voy a mostrar una imagen de cómo se ve esto y por qué es importante identificarla, y que ustedes vean una duplicación de la extensión de la lesión en 24 horas. Eso puede ser referido por el paciente o puede, digamos, que usted lo hospitalice o lo deje en observación y usted con un marcador digamos, marque esa lesión y usted vea si digamos, responde a una antibiótico terapia inicial o se sigue incrementando, que también es lo que se debería hacer en sus pacientes. Y uno muy importante es que si ustedes creen que el paciente no tiene capacidad de seguimiento o tiene condiciones sociales muy complicadas que no les garanticen a ustedes continuar la antibiótico-terapia en casa, hospitalizarlo es bastante razonable, que pues es importante eso. Digamos que el tema de la linfangitis, que pues se define usualmente como una inflamación estructural del sistema linfático. En esta imagen no se ve muy claro, pero lo que hace es verse como un área eritematosa, que es caliente, a veces dolorosa, que suele seguir un territorio compatible con el sistema linfático. Entonces, digamos, se dan cuenta que tiene como una distribución como muy localizada en ese sentido y lo que hace es que se describe en la literatura como un hallazgo que suele precedir un compromiso sistémico más importante. Entonces, puede que el paciente no tenga signos de sepsis o respuesta inflamatoria sistémica en el momento, pero este hallazgo suele implicar que probablemente ya ese paciente pueda cursar en brevedad con un deterioro rápido. Entonces, digamos que identificar también la linfangitis es importante para hospitalizar a un paciente que aparenta estar estable hemodinámicamente. Y finalmente lo que les contaba del shock tóxico, si ustedes ven también un paciente que tiene una infección de tejidos blandos y también hace después un rash generalizado, hace hipotensión, esas erupciones también empiezan a distalizarse mucho de la lesión de origen, probablemente sospechen que se trate de un síndrome de shock tóxico y tengan que hospitalizarlo también por el rápido deterioro hemodinámico que esos pacientes pueden tener. Una vez ya digamos, si nosotros hemos decidido si al paciente vamos a hospitalizarlo o no, si tiene estas banderas rojas que yo les conté, pues vamos a hablar de cómo se ve una erisipela y una celulitis. Digamos que clásicamente dicen que la erisipela y celulitis son como un espectro de la misma enfermedad, solamente que con un compromiso, una profundidad diferente. Entonces, digamos que la erisipela suele ser definida como esa infección un poco más profunda, que suele marcarse como un eritema también caliente, con rubor, que puede ser doloroso o no, que tiene un área bien definida. Eso es muy importante. Quiere decir que si yo puedo diferenciar bien qué es piel sana y qué es piel comprometida, probablemente se trate de una erisipela. ¿Listo? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver bien eso. Yo puedo diferenciar que en este punto tengo una línea que es muy, digamos, eh, muy diciente, que me dice a mí esto es piel sana acá y esto aquí es piel comprometida, cosa que no ocurre con la celulitis. Si nos damos cuenta que en la celulitis vemos que ese compromiso es muy difuso, no se puede marcar bien qué es sano y qué no es sano. Entonces va a ser como la principal diferencia entre erisipela. ¿Listo? Suele ser más álgida, digamos que más dolorosa y lo que les contaba de que esa coloración es un poco más pálida. Pero lo más importante para diferenciarlas suele ser si ese área está bien delimitada o no. ¿Listo? Ambas también causadas principalmente por Staphylococcus aureus o Streptococcus del grupo A, y por lo tanto el tratamiento va orientado a cubrir estos agentes. Entonces, si yo decido tratar al paciente ambulatoriamente y tengo una sospecha de que se puede tratar de un estafilococcus meticino resistente, o sea, aquellos que estén asociados a trauma, probablemente a abscesos, infecciones previas o o colonización por estafilococcus meticino resistente en el pasado, drogas intravenosas o estado de inmunosupresión, ustedes pueden dar al paciente trimetoprim sulfamethoxazol, clindamicina oral y también linezolid oral. Es importante tener en cuenta de que estas dos últimas no suelen ser cubiertas por el plan de beneficios. Entonces, digamos que al paciente le va a tocar comprarlas por sí mismo, a menos que ustedes le receten pues trimethoprim sulfamethoxazol. Pero sí, linezolid oral sí existe, digamos, y la dosis suele ser de 600 miligramos. Si ustedes de pronto piensan que es un paciente que no tiene antecedentes para hacerlo sospechar un meticilino resistente y piensa cubrir el sensible, ustedes pueden hacerlo con cefalexina, también con trimethoprim sulfamethoxazol está bien, o amoxicilina, clavulanato son opciones muy razonables para este caso.
Ya para el tratamiento de carácter en que ustedes pueden hacer sistémico intravenoso, si ustedes lo hospitalizan, pueden usarlo de la misma forma, pero que el anterior, pero en sus formas intravenosas. Clindamicina, oxacilina, cefazolina o piscina sulbactam, y en los que ustedes sospechen el meticino resistente o tengan la confirmación del meticino resistente, pues usar clindamicina, vancomicina o linezolid también son opciones muy válidas. También dependiendo de ese perfil de resistencia que les conté yo, ¿sí? Digamos, si ustedes ven que pueden usar clindamicina, digamos, muy bien, o si ya tienen que irse a líneas más avanzadas como vancomicina o linezolid. ¿Listo? La duración de esa terapia suele ser de 5 días, pero también puede extenderse dependiendo de la evolución clínica del paciente. Es importante que los pacientes que tienen esas infecciones suelen usualmente responder a las 48 horas. Eso es como el tiempo en el que uno esperaría que haya por lo menos un alivio sintomático o una reducción de la lesión, digamos. Eso también es muy importante porque tenemos que también aprender cómo abordamos y diagnosticamos estas infecciones purulentas y necrotizantes, ¿listo? La guía principalmente recomienda que con ustedes sospechen o tengan la duda de si hay una infección que es purulenta o no, porque digamos que muchas veces las lesiones son obvias. Ustedes pueden ver que hay una pústula o hay una tumoración, digamos, que ustedes pueden tocar y sienten que tal vez está llena de líquido, de pus, y ahí se hace el diagnóstico de una, pero no siempre, digamos, ustedes pueden saber si esa lesión no tiene un compromiso más profundo, ¿sí? Al que ustedes puedan saber. Entonces aquí, no, digamos, se puede apoyar de las ecografías de tejidos blandos. Si usted tiene la duda de que el paciente probablemente esté cursando con una infección purulenta o un absceso, tome la ecografía de tejidos blandos. Aparte que usted también puede identificarlo fácilmente. Un absceso en una ecografía de tejidos blandos suele verse como una colección hipoecoica que es centralmente avascular, periféricamente altamente vascularizada y que tiene un contenido que suele ser heterogéneo y móvil con la compresión. Entonces, digamos que aquí hay un ejemplo de lo que es un absceso cerca en el músculo del tríceps, que cumple esas características que usualmente se ven en los abscesos. Y importante también, siempre que esos pacientes, si ustedes pueden hacerlo, realizar cultivos de esa secreción drenada, porque también nos puede cambiar la antibiótico terapia sin duda. ¿Listo? También es importante que toda colección que mida más de 2 centímetros tiene que ser drenada, ¿listo? Usualmente también se tiene la idea esa, de que todo absceso que se vea, absceso que se drena. Aunque la guía suele ser muy enfática en eso. Si el absceso suele medir menos de 2 centímetros, digamos que se podría usar solo antibiótico terapia y ya ustedes usan ese punto de corte para decidir si drenar o no, ¿listo? Por ejemplo, como en esos casos. Ya vamos a ver que en las lesiones que son tipo purulentas suelen ser los forúnculos y los carbuncos. Muchas veces los forúnculos son autorresolutivos y no son sintomáticos, pero cuando uno tiene una gran colección de forúnculos definidos como estas lesiones dolorosas, de bordes eritematosos con esa colección pequeña, digamos, purulenta, y hacen como esa coalescencia, se suelen formar los carbuncos, ¿sí? Que es básicamente esa lesión que en realidad tiene un compromiso mucho más profundo y suele ser bastante sintomático. Esos pacientes pueden también tener síndrome, respuesta inflamatoria sistémica, signos de sepsis y demás, entonces es importante también tenerlo presente. Porque la guía usualmente lo que dice es que no toda lesión purulenta o que sea susceptible a drenaje va a requerir antibiótico-terapia. Entonces es algo que es muy interesante. Digamos que la guía dice que si usted tiene una lesión purulenta, drénela, si tiene ese criterio de 2 centímetros, pero solamente de antibiótico terapia, y si esa lesión se asoció a CIRS, a inmunosupresión, a un absceso que haya medido más de 5 centímetros, que sea secundaria a una celulitis muy extensa y que haya recurrencia al drenaje. ¿Listo? Sin embargo, muchas veces ustedes les pueden preguntar a los profes y demás y uno no se queda muy tranquilo mandando a un paciente con una lesión que digamos que se tocó drenar sin antibiótico terapia, ¿listo? Entonces digamos que no está mal de también mandarlos con antibiótico terapia, a pesar de que no cumple la indicación de la guía. Y claro, todas esas lesiones purulentas usualmente tienen indicación para ser cubiertas empíricamente para estafilococos meticino resistente. Ambulatoriamente usted los puede mandar con trimethoprim sulfamethoxazol, clindamicina o linezolid, que es lo mismo que veíamos anteriormente, y hospitalariamente pues también con vancomicina, linezolid, daptomicina. La guía también enfatiza el uso de tigecyclina o ceftarolina. Sin embargo, esos antibióticos se suelen usar en condiciones un poco más específicas y se recomienda mucho que el que tenga la decisión de usar estos antibióticos sea el infectólogo.
Listo, digamos que uno como médico general no tiene como mucha autoridad para poder prescribir esos antibióticos. Entonces, digamos que ustedes con vancomicina, linezolida y aptomicina pueden hacer. ¿Listo? Otro importante que ya para terminar más adelante la charla es también cuando sospechar una lesión necrotizante. Entonces, son estos los principales hallazgos que uno puede encontrar en una lesión necrotizante. El principal y el que más, digamos, se ve tempranamente puede ser este dolor que es inconsistente con los hallazgos en el examen físico. Es decir, un paciente viene con una lesión que puede parecer una erisipela, parece, digo, una celulitis, pero el paciente está con bastante dolor. El paciente dice que le duele mucho, pues, un dolor usualmente 10/10, franco, y ustedes, digamos, que lo ven, lo revisan y dicen, bueno, pero yo no entiendo cómo una lesión de estas le puede doler tanto, ¿sí? Digamos que es una cosa que no suele ser tan evidente y debe llamar como, ser como un signo de alarma de que se trata de pronto de una infección necrotizante. Pues claro, no necesariamente siempre hay fiebre, no necesariamente siempre hay signos de sepsis, entonces es importante tener en cuenta este hallazgo como el centinela, por decirlo así. También, claro, otros hallazgos que se van viendo progresivamente son ese deterioro clínico rápidamente progresivo, que ese paciente tenga una apariencia séptica, que haya también CIRS, ampollas o lo que se llama como una erupción hemorrágica, edema a tensión, equimosis, piel necrótica, hipoestesis, que ya son signos que no deberían ser los principales para hacer el diagnóstico porque son signos ya muy tardíos y que también implican un pronóstico muy reservado y la crepitación palpable. Entonces, digamos que tocar estas lesiones va a ser muy importante, digamos. Entonces, aquí también tengo un ejemplo de esas cosas. Por ejemplo, esta lesión. Digamos que uno ve, ve este pie izquierdo y uno lo ve, claro, ve un poco edematoso, parece que probablemente se trata de una celulitis porque los bordes de la lesión no están bien identificados. También podría ser una trombosis venosa profunda. Digamos que ese paciente tendrá también criterios de hospitalización. Sin embargo, en ese motivo de consulta, el dolor que había en la extremidad era bastante elevado, incluso asociado a parestesias. Entonces, digamos, si se dan cuenta, superficialmente esa lesión no se ve como muy llamada, no se ve muy mal, digamos, pero es ese hallazgo clínico de que el paciente les diga, me duele muchísimo y siento que se me duermen los pies en el contexto de una infección de tejidos blandos, tiene que usted sospechar de entrar a una fascitis necrotizante, ¿listo? Su sospecha tampoco tiene que detener la instauración de tratamiento, ¿listo? Por lo menos el antibiótico terapia, eso es lo que les comentaba, ¿listo? Y digamos que es importante tener en cuenta también la fisiopatología de esta lesión necrotizante en un contexto un poco menos claro, porque, o sea, ¿cómo así? Usualmente no todo ese tipo de lesiones van a estar asociados a, digamos, a soluciones de continuidad. Es una gráfica muy bonita que tiene el artículo del New England sobre fascitis necrotizante, que lo que suele es explicar cómo esa progresión y esa fisiopatología de lo que hay de una solución de continuidad en la piel que progresa posteriormente a una infección necrotizante por esos mecanismos inflamatorios que conducen a una necrosis solamente vascular de las capas de la piel y los tejidos más profundos. Pero usualmente las infecciones también necrotizantes pueden ir, no, digamos, en esa vía usual, suele ser de la piel hacia abajo, sino iniciar, digamos, desde abajo, desde el propio tejido más profundo. Y eso se debe a a un mecanismo en el que puede haber una injuria más profunda. Eso puede ser secundaria a lo que ustedes quieran, digamos también, no sé, digamos que una ruptura muscular, digamos que sobreesfuerzo y demás, que en contextos de episodios de bacteriemias transitorias, cualquiera que sea la causa, durante ese estado de injuria y reparación, ese área es susceptible a ser un foco de infección, ¿sí? Con una liberación posterior de exotoxinas que lo que hacen es que la infección vaya de abajo hacia arriba. Entonces, incluso puede ser más evidente ese caso que les contaba de que el examen físico no le suele cuadrar con la clínica de lo que dice el paciente, porque esa infección usualmente va a venir de abajo y superficialmente no van a haber hallazgos a pesar de que ya esté cursando con un compromiso necrotizante. ¿Listo? Es como para explicar por qué se puede ver esto. Listo. Importante entonces en el abordaje, usualmente también les van a contar mucho sobre la escala del RINEC. Aquí en Colombia se recomienda mucho el uso del RINEC modificado, que lo que hace es como una escala que si usted tiene dudas del diagnóstico, usted puede hacer esta escala clínica que usa unos paraclínicos, perdón,
que son es la proteína C reactiva, los leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, la creatinina, el fibrinógeno, que suele ser como el factor de la adicional al RNA clásico, que es lo que lo hace modificado, y a los parámetros clínicos como lo que es el dolor, la fiebre, la taquicardia y signos también de injuria renal. Y usted les va a dar con esos puntos unas probabilidades de que probablemente no sea una fascitis necrotizante, que sea sospechoso o hay una alta sospecha. Esta escala puede ser sensible, pero no es del todo específica, ¿listo? Digamos que no es una escala que ustedes les vayan a decir si tiene, no tiene, pero sí es un apoyo muy importante, sobre todo cuando se va a decir la conducta quirúrgica. Que muchas veces cuando ustedes van a mandar a este paciente a cirugía, es muy complicado que ustedes lo manden si ustedes no tienen esa certeza de que tenga esta infección, que puede ser en casos muy raros, pero pues, existen casos en los que uno no tenga esa certeza. Pero claro, digamos que el tiempo va a ser oro en el tratamiento de este tipo de infecciones, porque no solamente toca instaurar antibióticos, sino que también tienen que también hacer un debridamiento para poder controlar efectivamente el foco de esta lesión. Entonces, por eso digamos que si pueden hacerlo, calcúlenlo también y ténganlo presente, ¿listo? Tampoco retrase tomar conductas adicionales por otros laboratorios. El fibrinógeno puede demorarse bastante y digamos que no es necesario esperarse a resultados del fibrinógeno si ya de por sí tiene una alta sospecha o una sospecha moderada en este caso. Y lo que les decía antes, el tratamiento se va a basar en dos cosas: debridar, que implica el control del foco de infección, y la terapia antibiótica de amplio espectro, porque muchas veces estas infecciones son polimicrobianas, entonces no solamente vamos a cubrir gram positivos, sino también gram negativos. ¿Listo? Realmente esos son los esquemas que la guía recomienda. El primero es un esquema de vancomicina y cefepime o alternativamente piperacilina tazobactam con clindamicina. Esto pensando en que estamos cubriendo meticino resistente y gram negativos. ¿Listo? Los otros esquemas adicionales son para casos un poco específicos. En el caso de que usted sospeche de que esa infección necrotizante se deba a Vibrio vulnificus o a una sospecha de aeromonas, que digamos que los factores de riesgo para cada una pues pueden ser muy amplios y digamos que no suelen ameritar solamente dejarlo con una cefalosporina y doxiciclina por el alto riesgo de que esa lesión también tenga una coinfección con un gram negativo o estafilococcus meticino resistente, ¿listo? Pero la guía lo menciona y es importante también pues describirlo, ¿listo? Entonces, claro, el Vibrio vulnificus se trata con una cefalosporina tercera o cuarta, con más doxiciclina, y aeromonas con un esquema de cefepime o quinolona más doxiciclina. ¿Listo? Importante que esos pacientes es importante tomar los cultivos y ajustar también el tratamiento a ese perfil de sensibilidad que uno tenga al final. Finalmente les menciono esto que son los factores de riesgo para cada agente infeccioso. Vibrio vulnificus suele asociarse al contacto con fuentes de agua salada, consumo de alimentos de mar, falla hepática y cirrosis, especialmente la que se asocia a etiología infecciosa o alcohólica, ¿listo? Y aeromonas suele ser en contacto con fuentes de agua dulce en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan falla hepática, antecedente de pronto malignidad en tratamiento activo, que también pues implica un cierto grado de inmunosupresión, digamos pacientes que tengan ese antecedente de inmersión como de ahogamiento, que hayan estado mucho tiempo debajo de fuentes de agua dulce, y las mordeduras de lagartos también se describen mucho que suelen estar colonizadas por aeromonas. Esta también es una de las tablas que les dejaba al final sobre este tema, que son las dosis usualmente y con sus ajustes según tasa de filtración glomerular. Es importante como mensaje también final de otra cosa, y es que muchos esquemas también, y sobre todo en aquellos que tienen como respuesta inflamatoria sistémica, en la inclusión de clindamicina, porque la clindamicina, digamos que en estudios se dan cuenta de que lo que hace es que inhibe la síntesis de una proteína M, que usualmente producen esos gram positivos, y esa bacteria, esa proteína M, lo que hace es que actuar como un factor antifagocitario, que lo que hace, pues, es, digamos, perpetuar esa respuesta de choque o de sepsis que hay en los pacientes. Pues muchas veces eso es lo que justifica la inclusión de clindamicina, además del cubrimiento para un estafilococcus meticilino resistente que no tenga esa resistencia a la clindamicina. ¿Listo? Digamos que de resto es lo que les iba a traer el día de hoy. ¿Listo? Eh, También había dicho que esa charla iba a tener, digamos, como un premio, y pues sí lo va a haber.
digamos que son las 8 en punto. Yo había preparado un quiz sobre el tema, entonces no sé si le parece si lo hacemos y el ganador pues le escribo para darle el respectivo premio. No sé si les parezca.